Está a cargo de Luis del Barrio Aranda. Luis es maestro de educación musical en educación primaria en Zaragoza y profesor en la Facultad de Educación de Zaragoza y doctor por la Universidad de Barcelona. Su comunicación lleva el título, que creo que está confundido en el programa. El verdadero es el desarrollo del proceso educativo musical en educación primaria desde la práctica de la creación. Muchas gracias, Ana. Felicidades por el congreso, por todo lo que nos está aportando. Bueno, yo lo que vengo un poco a compartir con todos vosotros, que en primer término quiero agradeceros vuestra asistencia a estas horas ya de la tarde, es un poco cómo implemento de alguna manera esta práctica de la creación musical dentro de un entorno normalizado como es un grupo clase de educación primaria. Diríamos que nuestro estudio se basa en una propuesta didáctica fundamentada en la práctica de la creación musical que toma su origen en un trabajo de investigación que llevo a cabo con dos grupos clase de cuarto de educación primaria durante 2 cursos escolares. En los últimos años, la profundización en el conocimiento de lo que es la práctica de la creación musical, sumada al interés que siempre he tenido sobre la práctica creativa en sus diferentes modalidades y al descubrimiento de las potencialidades didácticas de la misma, ha hecho que poco a poco vaya cobrando esta disciplina, que es la práctica creativa musical, más peso específico dentro de mi programación de aula y dentro de mi práctica cotidiana, tanto en los diferentes niveles educativos que he tenido la suerte de trabajar, tanto en infantil, en primaria, en secundaria, en la formación de formadores, de maestros, también la formación permanente, que también es interesante, y actualmente también en la formación de maestros en la Facultad de Educación de Zaragoza. Comenzaría diciendo, de manera sucinta, sin ningún tipo de pretensión, bueno, pues que creación musical, bueno, pues la entiendo desde una triple dimensión, como un medio de expresión y comunicación de las ideas y las vivencias que tiene el niño, que definen de alguna manera su pensamiento musical y el modo que tiene de organizar el conocimiento. Otra de las dimensiones que podríamos definir la creación musical es como aquel proceso constructivo en el cual el niño utiliza los diferentes elementos musicales y les aporta un significado en lo que es la elaboración de cada una de sus producciones. O también una triple dimensión como una actividad didáctica, lúdico-formativa, entendida por François Delarraine como juego de regla, que de alguna manera se basa en la repetición, en la secuenciación, y en esa repetición y secuenciación encuentra el orden estético y el fin estético, en el cual quedan integradas las distintas experiencias y, por tanto, el trabajo de las distintas capacidades musicales, cognitivas, perceptivas y expresivas. En cuanto a la justificación, diríamos que hacer música es, bajo muchos puntos de vista, organizar. Si analizamos, los músicos, digamos que tienen en común 3 grandes capacidades. Una capacidad que sería su sensibilidad hacia los sonidos, el significado, cómo encuentran en ellos un significado y cómo gozan de esa organización de los sonidos. Precisamente esa capacidad para disfrutar, o sea, para comprender esa organización de los sonidos es la que determina el grado de disfrute de los mismos. En este sentido, entendemos que la práctica de la creación musical como modalidad didáctica exige al maestro un ejercicio continuo de pensar, de repensar y de adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje musical, lo que la convierte en una pedagogía activa de primer orden. De acuerdo con Willems, desde una dimensión didáctica, la base de la auténtica musicalidad es precisamente esta audición interior. Por tanto, con la práctica de la creación musical pretendemos educar esta audición interior del niño de un modo activo, de manera que potencie la sensibilidad musical del niño desde el propio hacer. Los objetivos que pretendimos con esta experiencia, con nuestro estudio, son los siguientes: diseñar y desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje musical basado en la práctica de la creación musical que dé respuesta al conjunto de las exigencias curriculares en la educación musical de estos alumnos durante este curso escolar, descubrir al alumno el desarrollo del aprendizaje musical desde la dimensión artística expresiva por excelencia, que es la práctica creativa, profundizar en el potencial didáctico y formativo de la misma, educar una actitud creativa en el respeto, que aquí se ha hablado, el respeto a sí mismo, que estimule la autonomía, la responsabilidad, el compromiso y la capacidad crítica y cooperativa en el proceso educativo musical. Y, por último, el análisis de lo que son las exigencias profesionales que conlleva la aplicación de estrategias propias de este enfoque. Nuestra investigación es una investigación sobre educación, pero que también pretende educar. Es decir, tanto el proceso de investigación como el conocimiento propio
pretendía de alguna manera y pretende de alguna manera analizar, transformar y mejorar nuestra práctica docente, pero también el proceso de aprendizaje del alumno. Por tanto, adoptamos en el mismo una metodología de investigación cualitativa fundamentada en la investigación-acción, en la cual el maestro, que era yo maestro investigador en el aula, para lo cual adoptamos un enfoque denominado sociocrítico, fundamentado en el análisis del estudio, o sea, del contexto, de la realidad, con el fin de transformarlo y mejorarlo. El diseño de la investigación era un diseño de estudio de caso único, que de acuerdo con el sistema propuesto por Jean se corresponde con el diseño de caso único del tipo 1, por se refiere a un grupo clase de estudio. Cogí 2 grupos de clase de cuarto de educación primaria durante 2 cursos escolares con el fin de ir haciendo un análisis comparativo que para nada al final se puede extrapolar a nada, ¿no? Porque sigue siendo un diseño de caso único. Sobre una unidad simple de análisis, como es el estudio de esta propuesta didáctica fundamentada en la práctica de la creación musical, que requiere el estudio de la producción, la dirección, la interpretación y el análisis crítico del conocimiento por parte de los niños. Las implicaciones del desarrollo de la investigación dentro de la práctica creativa musical, pues es complicado resumirlo en 10 minutos, pero bueno, voy a tratar de ser sintético en este sentido. A lo largo del curso escolar, todos los niños trabajaron la práctica de la creación musical y todos los contenidos curriculares desde los distintos medios de expresión, corporal, vocal e instrumental, con el fin de dotar una educación integral, utilizando todas las modalidades creativas, es decir, la elaboración de arreglos, la improvisación y la composición. La elaboración de arreglos, un poco para explicar brevemente, simplemente puede ser una transformación de una melodía dada, por ejemplo, puede ser una transformación rítmica, melódica, armónica, formal, o la elaboración de un acompañamiento a una obra musical. Otra forma es la improvisación, como hacer música en el momento, sin posibilidad de corrección, desde los distintos medios de expresión, como hemos citado anteriormente. Y la forma creativa más reflexiva de todas ellas, que es la composición. Entendida pues, como más reflexiva, pues requiere la corrección, requiere el registro de las ideas, el refinamiento, la interpretación y la dirección de las mismas. En cuanto al registro, los niños tenían, a lo largo del curso, tuvieron un cuaderno de creaciones en el cual quedaban plasmadas las letras, las melodías, las grafías, porque no solamente escribían grafías convencionales, utilizábamos grafías convencionales, no convencionales, como ha sido el título de la portada. He puesto una de las grafías no convencionales que había puesto, y la reflexión sobre los contenidos de trabajo para cada una de las sesiones. Las plantillas de análisis de contenidos trabajados por parte del propio maestro, para valorar de alguna manera en qué medida y en qué grado se alcanzaban cada uno de esos contenidos. La pauta de análisis obra libre no me detengo en esta, pero fue bastante complicado elaborarla, porque era de alguna manera realizar una pauta para analizar de manera muy minuciosa todo lo que sería una obra musical libre, tanto desde el punto de vista ritmo, melodía, armonía, forma, tiempo, etc., ¿no? Y luego los instrumentos propios del investigador, cuestionarios que realicé al principio, entrevistas semiestructuradas a la maestra tutora, a las familias, a los propios chicos, y el diario de campo. El corpus de la investigación lo constituiría, como ya sabéis que en realidad dentro de la educación primaria tenemos solo una hora de música a la semana, pues es la tarea creativa semanal, que se inicia en el aula, pero que de alguna manera se extrapola fuera del aula. Esta tarea podría ser con consigna, para trabajar ciertos contenidos, o libre. La distribución del grupo, vengo aquí, ahí lo reflejo, diferentes tipos de distribución, de agrupamiento, según el fin que quería trabajar en cada momento. Individual, pareja, trío, pequeño grupo, grupo medio, grupo clase. No me entretengo porque si no me da tiempo a las conclusiones. Bueno, ahí un poco he hecho un pequeñito referencia, pues por ejemplo, si queremos hacer un trabajo en pareja, si quiero hacer un enriquecimiento mutuo, pues trabajamos el trabajo en pareja. Si quiero que haya mayor enriquecimiento en cuanto a creatividad, pues opto por el trío. Si quiero analizar cómo se organizan y cómo se distribuyen los roles dentro del trabajo, utilizo el pequeño grupo, así, ¿no? Luego, en cuanto a la estructura de la sesión, esto sería una estructura de sesión estandarizada que luego podríamos acomodar en función de cómo se va denominando cómo se va desarrollando la sesión, pero sí que es indicativo. Una audición activa grupal que marcaría el maestro, una presentación de obra musical semanal, que es la que presentan los niños, el análisis y valoración de la obra,
que no lo he dicho, pero tanto como la entrevista semiestructurada, también organizamos a los niños en grupo de discusión, en 3 grupos, de tal manera que ellos mismos valoran las obras de sus propios compañeros, la votación e interpretación de la obra preferida e incorporación al propio repertorio del aula, desarrollo de actividades de consolidación o anticipación, consolidación sobre contenidos trabajados o anticipación de los que vamos a trabajar, planteamiento y explicación de la siguiente tarea y distribución del grupo. Resultados. Me estoy atacando. Bueno, que el hecho de que el niño haya trabajado en diferentes contextos de trabajo a lo largo del curso ha propiciado que se ha mantenido activa la actitud del alumno sobre el pensamiento creativo musical y aparte, además, ha permitido y ha propiciado el desarrollo de actitudes como la responsabilidad, el compromiso y el esfuerzo, así como habilidades sociales. Otra, la participación activa en la producción creativa ha favorecido el desarrollo del interés por el proceso educativo del niño, y esto con su deseo de manejar y de dirigir el conocimiento a medida que se ha ido familiarizando con esta modalidad, esta manera de trabajar. Desde un punto de vista de la didáctica, la conjugación de disciplina y libertad nos ha permitido, por una parte, dirigir el proceso didáctico en el trabajo de ciertos contenidos musicales, pero también, al mismo tiempo, mantener la independencia y el pensamiento de hacer creativo del alumno en cada una de sus tareas. A lo largo del curso, pues ese compromiso natural se ha ido reflejando en su deseo de explorar, desarrollar y compartir sus capacidades con sus compañeros a la hora de compartir y elaborar sus propias producciones, pero también el deseo de, el desarrollo de una capacidad reflexiva, crítica y comunicativa sobre tanto la evaluación de los aprendizajes propios como ajenos. La evaluación global, el 93% de los alumnos alcanzaron la totalidad de las competencias curriculares y, por último, la sistematización de la práctica de la creatividad musical ha permitido de alguna manera entender cada tarea como un reto, con una mayor implicación tanto en el proceso como en el resultado. No me detengo en las conclusiones, las tenéis ahí, la acción creativa, creo que es importante leerlas, la importancia del diseño abierto y flexible, el aprendizaje significativo, el disfrute personal, el logro de esta actitud que ha requerido un periodo de adaptación, la comprensión del conocimiento musical sobre la propia experimentación, que ha sido la principal contribución de esta propuesta al desarrollo educativo del alumno, la utilidad del aprendizaje creativo cuando el propio chico también ha incorporado en su tiempo de ocio, con la elaboración de productos más elaborados, el trabajo cooperativo y, en cuanto a las implicaciones que aquí se han citado, el maestro ha ejercido como dinamizador, como veis, como coordinador de un ambiente de aprendizaje coeducativo, animador, estimulador de posibilidades de éxito, observador crítico de la evaluación de aprendizajes y de la detección de errores que han requerido la formulación de respuestas adecuadas y oportunas y han determinado la orientación del proceso de aprendizaje y ha sido un miembro más del proceso educativo. Muchas gracias, pensaba que iba a ser imposible.